Hola, les damos la bienvenida a Todas las Voces. Yo soy Mónica Valdés. Hoy vamos a hablar sobre las infracciones a la misión médica y cómo se violó o lamentablemente todavía se viola el derecho internacional humanitario en medio del conflicto armado interno. De eso hablaremos hoy en Todas las Voces. El comisionado Saúl Franco es médico, cirujano y doctor en salud pública. Queremos que nos explique por qué la Comisión de la Verdad ha puesto su atención en las infracciones a la misión médica y cómo está trabajando este tema para esclarecer la verdad histórica y humana del conflicto armado colombiano, poniendo foco en el derecho a la salud. Para la Comisión de la Verdad es clarísimo que uno de los grandes impactos y de los peores que el conflicto armado ha tenido en Colombia a lo largo de estos 60 años son las consecuencias tan demoledoras sobre la salud de las personas. Entonces, de un lado hay un impacto muy grande sobre la vida y sobre la salud, pero al mismo tiempo nos interesa mucho el impacto ya directamente sobre el personal y el sector de la salud, que incluye todos sus recursos, su infraestructura, sus normas de funcionamiento. Según la información que tenemos hoy en la Comisión de la Verdad, entre 1958, que es el año de corte para el esclarecimiento que ha optado la Comisión, hasta el año pasado había 1.885 hechos de infracciones a la misión médica, que implican 2.419 infracciones en esos hechos. Y esto implica 2.093 víctimas individuales y 444 víctimas colectivas. O sea, aquí no estamos hablando al detalle de pocas cosas, estamos hablando de un fenómeno sistemático. Para muchos profesionales de la salud, ejercer su profesión les costó su legitimidad, su tranquilidad e incluso la vida. Por eso hoy contamos con 3 académicos para que nos compartan sus reflexiones y sus análisis en Todas las Voces. La profesora Gloria Bautista, el profesor Víctor de Currea Lugo y el comisionado Saúl Franco. Les damos la bienvenida. Vamos a empezar con la profesora Gloria Bautista, doctora en bioética y autora de la tesis doctoral Sentimientos, tensiones y conflictos éticos de la misión médica, el caso del Catatumbo. Actualmente está vinculada a la Universidad Francisco de Paula Santander. Quisiera pedirle, doctora Gloria, una breve mención sobre lo que significan las infracciones a la misión médica en el contexto del derecho internacional humanitario. Y se presentan estas situaciones que atentan contra la labor, contra la infraestructura, contra los bienes, contra las actividades y contra los equipos e instrumentos e incluso contra el personal, no solamente asistencial, sino también administrativo, que trabaja en las entidades de salud y que tiene como finalidad obstruir de una manera deliberada el accionar de la atención en salud o impedir que esa atención llegue a las poblaciones o obstaculizar el desarrollo de la atención en salud. Digamos que esa es como la definición que maneja un poco, y aquí haciendo un poco abreviada, no solo el Ministerio de Salud en su cartilla de manejo de misión médica, sino también algunas entidades a nivel internacional como el CICR. Efectivamente, el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR. Y justamente, profesor Víctor de Currea Lugo, usted es médico y doctor, tuvo una tesis que se concentró en el derecho a la salud en Colombia. Y usted también ha insistido en abordar el tema de la misión médica desde la perspectiva del derecho internacional humanitario y de verlo exclusivamente referido a los actos que ocurren en medio de una guerra. Por favor, explíquenos esto qué significa, qué tipo de actos son. Nos interesa el respeto a la vida del personal de salud, nos importa el respeto a los bienes sanitarios, a las ambulancias, a los hospitales. Es muy importante en el caso colombiano el respeto al secreto profesional, porque hay un afán por querer mostrar que el respeto a la confidencialidad se quiere leer por algunas partes del conflicto armado como si fuera un problema de complicidad.
están los actos de perfidia donde se utilizan emblemas internacionales de protección para atacar al enemigo. Y más allá de eso, encontramos un problema más grave, que es el de dificultar la atención en salud a la población civil. Entonces, no solamente hacíamos en ese momento el llamado a que no mataran personal de salud, no lo amenazaran, no atacaran las ambulancias, no cometieran actos de perfidia, no se robaran los medicamentos, sino que además permitieran el ingreso a las zonas rurales, al sector salud, porque eso es garantía del derecho a la vida y a la salud de la población civil, especialmente en las áreas rurales. Doctora Gloria, ¿qué actos quisiera usted destacar dentro de lo que viene estudiando? Es un común denominador y nosotros en el informe que estamos elaborando para la JEP con el grupo de víctimas de misión médica, me siento parte del informe con ellos. Digamos que ellos llegaron a la conclusión de que la ambulancia era el eje sobre el cual se daban la mayor parte de las infracciones en el territorio norte de Santander. La ambulancia es utilizada para el asesinato, para impedir el traslado de personas, y además eso genera una mella psicológica enorme en el personal de salud, porque ellos dicen, nos tienen para salvar vidas y tenemos que bajarnos de la ambulancia, dejar que maten a los pacientes y nosotros quedarnos ahí. Entonces, realmente es una cuestión que genera un impacto de grandes alcances en la personalidad de quien atiende en salud, que es algo que de pronto la gente no lo ve a simple vista, y hay un detrás de cámaras de eso, que fue lo que yo después pues fui trabajando, que yo les decía, pero ¿por qué tanto ensañamiento con la ambulancia? O sea, ¿qué es lo que pasa ahí? Entonces esto fue ya con mi trabajo con hablando con conductores de las ambulancias, muchos de ellos decían, lo que pasa es que a nosotros nos presionan para que transportemos sustancias derivados de la coca. Ustedes saben que en el Catatumbo hay un tema también que se mezcla el conflicto con el tema de la ilegalidad, al querer meter al personal de misión médica en este mercado tan terrible, y ante esas negativas muchas veces también esa es una de las razones por las que a ellos se les agrede, y esto es poco conocido también. Entonces es importante todo esto, porque esto da cuenta de las diferentes caras que tiene el conflicto, sobre todo, como vuelvo, insisto, en las regiones apartadas es donde más se ven este tipo de atrocidades. Ahora quisiera, comisionado Saúl Franco, que abordáramos la actual coyuntura en la que se ha hablado como de una analogía, se ha hablado de dos pandemias, la COVID-19 y la persistencia de la guerra. ¿Usted cómo lo analiza, comisionado? Esto ya no es una cuestión de cifras, es una cuestión directa de amenaza, de riesgo a la vida, y con un agravante que es muy impactante, es que esta pandemia ha desnudado las inequidades que tiene la sociedad y las insuficiencias del sistema y las inequidades del sistema de salud, concretamente del sistema de salud colombiano, y las pésimas condiciones que les ha tocado vivir a cantidad de médicos y personal de salud. Yo quiero llamar la atención. Me impactó un estudio hecho por la Universidad de los Andes donde demuestran cómo esta pandemia es insidiosamente selectiva contra los más pobres. El riesgo de morir en los estratos 1 y 2 en Bogotá por el COVID-19 es 10 veces mayor que el que tienen las poblaciones de estratos 5 y 6. Y así hay una cantidad de cifras que indican la inequidad que ya estaba presente en la sociedad y que este virus, digamos, vuelve a poner de presente y se ensaña justamente en estas poblaciones porque su condición de vida, de nutrición, de hacinamiento, de imposibilidad de cumplir las normas básicas de higiene, en muchas regiones inclusive todavía con problemas de agua potable, como el caso del Amazonas, es muy grave. Y ya la relación de esto con el conflicto. Muy desde temprano en la Comisión de la Verdad y convocamos a que los actores armados, al menos durante la pandemia, cesaran sus actividades. Una respuesta parcial del ELN que en el primer mes aceptó, pero ya luego del primer mes, a partir de mayo, volvió a entrar en actividad, y en este momento es alarmante la situación en el país. Estos grupos armados han seguido su actividad.
se les ha facilitado por el confinamiento y ha habido esa cantidad de asesinatos y volvieron a aparecer las masacres que habían disminuido en el país. Pero además estos grupos han tomado el control y no es un secreto en el país que en el sur de Bolívar el ELN es el que ejerce el control para que se cumpla el aislamiento y prácticamente el toque de queda. Y hemos sabido también de amenazas, por ejemplo, en el Putumayo, donde las FARC, los grupos residuales, han amenazado a quien resulte positivo para coronavirus lo van a matar. Y así una cantidad de hechos que implican, por una parte, esta persistencia del conflicto y por otra parte, esta incursión de estos actores armados en este tipo de cuestiones sanitarias con unas complicidades o con unas relaciones supremamente complejas. En resumen, a mí no me gusta medicalizar los fenómenos sociales y decir que la violencia, el conflicto armado es una pandemia. Puede decirse y realmente puede considerarse que lo sea. Yo no soy muy partidario de eso como para mantener la identidad de las cosas, pero sí tenemos que decir que en Colombia realmente estamos padeciendo esta pandemia en una forma muy preocupante. Se está prolongando demasiado y nos llegamos todavía a los picos peores de la situación y al mismo tiempo está reactivándose este conflicto y con hechos como los que hemos visto en los últimos días, esta cuestión de asesinato de jóvenes, lo que hemos visto en Samaniego, en Cali, en otras regiones de Nariño, etcétera, son situaciones muy alarmantes. En resumen, desafortunadamente en Colombia vivimos un momento muy crítico en donde se suman todas estas condiciones básicas de inequidad que ha sido parte de la origen del conflicto, esta reactivación de la confrontación armada y esta persistencia del conflicto que, como digo, está desnudando esas grandes deficiencias que tenemos en equidad, en un servicio de salud universal, equitativo, responsable y en unas condiciones de trabajo para el personal de salud y en general para que las poblaciones puedan cumplir las condiciones básicas de higiene, no hacinamiento, etcétera, que son las que realmente ayudan a que la pandemia no se siga expandiendo al ritmo tan preocupante en que está. Muy bien. Doctor Víctor de Correa Lugo, ¿es posible hacer protección de la misión médica en el marco del derecho internacional humanitario, en el marco de las acciones, por ejemplo, del Comité Internacional de la Cruz Roja? ¿Hay una posibilidad de evitar que estas infracciones se repitan? Sí, yo quiero mencionar primero dos cosas, reforzando una idea que muy bien decía Saúl, y es que tengamos en cuenta que desafortunada y dolorosamente las infracciones a la misión médica, las violaciones al VIH, el irrespeto a la población civil, no es una cosa del pasado. O sea, no estamos en un posconflicto, estamos en un posacuerdo, estamos en el periodo posterior a un acuerdo entre el gobierno y FARC. Pero aquí no hay un fin del conflicto armado, dolorosamente, y es uno de los grandes desafíos que tiene la Comisión de la Verdad, es construir la verdad aún en medio de la guerra. Dicho lo anterior, paso a tu pregunta. Mira, hay una cosa en el derecho internacional humanitario que es paradójica, y es que todo el mundo lleva encuestas de cuántos han muerto como violaciones al VIH, pero no se suele tener una encuesta sobre cuántos se han salvado gracias al VIH. Yo recuerdo intermediaciones que hicimos ante actores armados, incluyendo en actores armados a la fuerza pública. A veces hay una narrativa en Colombia donde parece que la guerra no compromete al Estado. El Estado es parte de la guerra. La fuerza pública es un actor más de la guerra. Y nosotros llegamos a hacer alocuciones, reuniones y conseguimos en su momento en el CICR, pero sé que también lo han hecho otras organizaciones, por ejemplo, de liberación de personal de salud que ha sido secuestrado, por ejemplo, se consiguió incluso una vez con un grupo, recuerdo en la zona del Cesar, que no fueran asesinados unos médicos víctimas de amenazas después de una intermediación humanitaria. Se consiguió que el ejército dejara de acampar en una zona cerca a un hospital de Arauca. Se consiguió que devolvieran unas ambulancias en la región del Tolima. Es decir, sí hay algunas acciones. Ahora, ¿qué tan anecdóticas son o qué tan importantes son en términos numéricos? Pues no creo que se pueda medir, como bien decía Saúl al comienzo, no es un problema estadístico. Con que salvemos una vida, con que liberemos una persona, ya hay una tarea hecha y entonces todos esos protocolos de
de Ginebra y los 4 convenios adquieren un sentido diferente. Entonces sí se pueden hacer cosas. Ahora, tampoco puede llevarnos eso a un optimismo exagerado. Desafortunadamente es mayoritario el número de infracciones que se siguen dando y de argumentos que se dan. Entonces hay un afán por querer justificar este tipo de actos. Estos tipos de actos no tienen justificación, hacen parte del DIH y me parece que hay unas obligaciones, y termino diciendo esto: el Estado como parte del conflicto está obligado por la Constitución. Recuerden que el artículo 214.2 de nuestra Constitución dice que el derecho internacional humanitario es aplicable y se aplicará en todos los casos, lo dice de manera literal. Pero además de eso, recuerdo un estudio que hicimos sobre los códigos de guerra de FARC, del ELN y de los paramilitares a comienzos del año 2000, y a la conclusión a la que les mostrábamos es que los códigos de guerra de ellos también incluyen normas compatibles con el DIH. Entonces no valía el argumento de esas son normas internacionales. No, es que los mismos actores se habían comprometido. Que no cumplan con sus propias normas es otra cosa, pero yo sí creo que hay que seguir insistiendo en el DIH. Y termino ahora sí diciendo lo siguiente: desafortunadamente los fracasos en implementación del proceso de paz, ahí hay una cosa muy, muy delicada, y es que volvimos a desempolvar las viejas banderas del derecho internacional humanitario. Ojalá hubiéramos tenido una paz completa y estuviéramos hablando de un post-conflicto y de construcción de paz, pero nos tocó devolvernos ya ni siquiera a pedir la negociación, sino a pedir la humanización del conflicto, lo que significa un retroceso brutal. ¿Tiene algún comentario sobre este planteamiento que nos ha hecho el doctor de Currea? Adelante, comisionado Saúl. Muchas gracias. Es que para insistir en esto, en que esto ni es solo del pasado, pero que en el pasado también hemos trabajado mucho frente a esto. Es que yo tengo aquí en mi mano y les puedo mostrar, no sé si se alcanza a ver, una respuesta que me envió a mí como vocero de un movimiento que tuvimos a finales del milenio pasado y principios de en defensa de la misión médica. Y enviamos una carta a todos los actores armados, a las FARC, al ELN, a las autodefensas y a la fuerza pública. Y esta es justamente la respuesta que me envió la entonces ministra de Defensa, la doctora Marta Lucía Ramírez de Rincón, actual vicepresidenta de la República. Es el número 00633 del 28 de enero de 2003. A una respuesta en el movimiento que teníamos de defensa de la misión médica, les pedimos a los actores armados que se pronunciaran frente a su respeto y su compromiso con la misión médica y a pedirles que la respetaran. Y entonces fue muy interesante porque la respuesta del ELN, que también la tengo aquí, firmada por Nicolás Rodríguez Bautista, entonces nos dice que el ELN siempre ha respetado la misión médica, que si ha habido algunos casos ha sido por las condiciones de la guerra, pero que en general ellos la respetan y la van a seguir respetando. La respuesta de las FARC, que fue de que realmente ellos no tenían muy en cuenta lo del derecho internacional humanitario, que lo consideraban parte de un orden burgués. Tengo la respuesta de los paramilitares, la tengo también aquí, la respuesta que nos enviaron diciendo que su actitud en ese momento de negociar era la prueba reina de su compromiso con el derecho internacional humanitario, y la respuesta del Ministerio de Salud, del Ministerio de Defensa, en el sentido de que la fuerza pública respetaba la misión médica y que no los podíamos tratar a ellos como actores del conflicto y en el mismo nivel de estas organizaciones armadas. Y redondeo entonces con la situación actual. Miren, en la investigación que llevamos en la Comisión de la Salud hemos aclarado que la mayor parte de las infracciones a la misión médica nunca se sabe quién fue el responsable. De esas que yo les decía, de esas 2.419 infracciones, en el 40% de los casos no se sabe quién fue el responsable. Pero quiero decir, cuando se ha sabido quién es el responsable, es en el siguiente orden. El 34% han sido cometidos por la guerrilla, el 19% por los paramilitares, el 3.2% por la fuerza pública y el 3% de la fuerza pública con algún otro actor armado, más frecuentemente en las organizaciones paramilitares. O sea, con esto quiero decir, este problema de las infracciones a la misión médica sigue vivo.
lo practican desafortunadamente todos los actores en diferente proporción, como lo señalo con esto, pero sigue habiendo en este campo también una impunidad supremamente grande que es muy preocupante. Me disculpan, pero quería agregar esos, como estamos hablando, no solamente en teoría, sino con hechos, con datos, con historia, señalar eso. Estas cartas que les decía tienen fecha de enero de 2003. Gracias y perdón. Muy bien, yo quisiera que en estos minutos que nos faltan también la doctora Gloria Bautista pudiera hacer una reflexión sobre lo evitable, si es posible que estas infracciones no vuelvan a repetirse, también en el mismo sentido de la prevención, si es posible hacerlo. Doctora Gloria. Bueno, gracias. Yo quería hablar sobre el tema de la evitabilidad, acogiéndome un poco a los dos comentarios de tanto del doctor Saúl como el del doctor Víctor, y tiene que ver con el tema de que la información sobre el tema del derecho internacional humanitario y la forma de protección del personal de salud no llega a las zonas al personal, por decir algo, que está en los puestos de salud, de las veredas, de los centros de salud más apartados. O sea, digamos que la información le llega a los directores de los hospitales, se queda en los mandos altos, pero no fluye hacia abajo de las organizaciones en estos territorios. Y esto lo digo porque forma parte de la segunda investigación que hicimos, y en esa parte íbamos a los territorios directamente a capacitar al personal, y ellos decían, nunca nos han hablado de las formas de prevención, y ellos siempre agregaban que sabían que existía, el emblema protector, pero que simplemente era como algo que ellos veían que estaba ahí, pero no le encontraban el sentido a todo esto, ni conocían ni reconocían pues como los elementos que integraban estas medidas de protección personal. Entonces yo creería que en la medida en que se puedan ir dando, digamos, las formas de que el conocimiento fluya a los que sí están allá en el frente, las cosas también pudiesen cambiar. O sea, lo que pasa es que hasta el tema del conocimiento en torno a las medidas de autoprotección en la salud también se ha burocratizado en gran parte, ¿sí? Y esto se debe y aquí no estoy haciendo ningún tipo de campaña en contra de nada, pero como se politiza tanto la elección de los gerentes de los hospitales, pues muchas veces digamos que la información se queda en ellos, pero no fluye porque no hay una interrelación o una interacción adecuada con su personal allá, el que está, digamos, en el sitio apartado, en el puestico de salud, el que le está poniendo, como digo yo, el pecho a la bala. Y la otra cosa que está dificultando también el tema de que se humanice este conflicto, en el caso del Catatumbo, con la llegada de actores del conflicto de otros países. Cuando estábamos trabajando en el año 2018 con el tema de misión médica y con los estudiantes que íbamos allá, pues yo llevaba a mis estudiantes del programa de la universidad a hacer su sitio de práctica en la zona de Tibú. Nosotros no pudimos regresar porque llegaron los actores del cartel de Sinaloa y trajeron más o menos como unos 200 hombres de México, y les puedo decir que eso fue lo que contribuyó muchísimo más a que esto se agudizara, no porque vinieran de México, sino porque al parecer traían sus propios códigos y sus propias reglas de guerra que eran mucho más, insaldables con respecto a lo que se venía manejando en los territorios, y eso hizo que esto se esté volviendo de esa manera como hacía rato no lo veíamos. Empezaron a aparecer los cuerpos decapitados y una serie de cosas que han hecho que esto se vuelva más brutal de lo que hasta el momento habíamos presenciado. Les agradecemos a nuestros invitados por compartir sus conocimientos y sus análisis. Les invitamos a todos y a todas a escuchar ahora la canción La Guerra No Sana Heridas, que hizo parte del reconocimiento La Verdad desde la Salud. Esta canción tuvo la participación de los artistas Linaje Originarios, Nani Valencia, Plu Compla, Bulen Rap y César López. Muchas gracias. Ba urubu jo hmaura ma tamat wa du bu bi pa du bai stru
Todas las Voces es un programa de la Comisión de la Verdad en alianza con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz MAP-OEA y se emite en las emisoras asociadas a la Red de Radio Universitaria de Colombia.